Hola mis estudiantes, vamos a revisar en esta oportunidad los inicios de la civilización en Norteamérica. Habiendo entonces en las sesiones anteriores explicado cómo es que se da el proceso de civilización y de formación de las primeras ciudades en América, y cómo se abandona el nomadismo para dar paso a la adaptación y posterior transformación del territorio. Ahora vamos a revisar más detalladamente cómo es que se da esta transformación en la parte norte del continente americano. De esta manera también hacemos la explicación de cómo una tribu se transforma en aldea, cómo la aldea poco a poco, a nivel que aumenta su complejidad, va dando paso a una primera ciudad. Nos remontamos entonces para ubicarnos en el tiempo, ya que es importante conocer tanto el espacio como el tiempo. En la parte norte del continente americano se asentaron tres grandes grupos a los que se les llama Aridoamérica, con una antigüedad aproximada de 2500 años antes de Cristo, Oasisamérica, que surgió hace 500 años antes de Cristo, y Mesoamérica, hace unos 2000 años antes de Cristo, paralelo a las culturas que se fueron desarrollando en el territorio andino, o sea, en Sudamérica. Pero de estas hablaremos más adelante. Vamos a desarrollar el día de hoy dos: Aridoamérica y Oasisamérica. La similitud que tienen estos grupos humanos, estas civilizaciones, fue que se asentaron en un territorio con unas condiciones muy particulares, similares a los que tenemos en la costa de nuestro país, aunque no iguales. Vean ustedes en la imagen derecha, donde se muestran todos los climas que conforman América del Norte, incluyendo lo que actualmente hoy es México. En los climas del mundo existen variedades, sea por la altitud, por la latitud, por las masas de agua, por los trópicos, que influyen en el ambiente y en los ecosistemas que se desarrollan en cada territorio. El ser humano no es la excepción dentro de este entorno, y al inicio pues tuvo que adaptarse porque no le quedaba de otra con lo que tenía, y luego se las ingenió, como dijimos antes, para transformar el entorno. Pero también habíamos mencionado que la visión que tenían las culturas que se desarrollaron en la época prehispánica en América tenían una visión de integración más que de imposición. Entonces, por esta parte donde se encuentra Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, está la línea central que llamamos Ecuador. A esa línea corresponde un tipo de clima que se denomina ecuatorial, que es un clima muy caluroso, un clima de muchas lluvias torrenciales, selvas tropicales, y lo que está cerca del Ecuador está entre los trópicos de Cáncer y Capricornio,
se llaman climas tropicales, también muy calurosos, lluviosos, con una abundante fauna y a veces con la presencia de cadenas montañosas que originan climas fríos, pero por altura, no por latitud, sino por altura, que se llaman climas de montaña. Sin embargo, a medida que te vas alejando de la línea ecuatorial y te vas alejando de los trópicos, te acercas hacia los polos, hacia los climas polares. Y entre estos climas, el frío va aumentando. Los veranos son calurosos, pero los inviernos son muy fríos, y como hay masas de agua cerca, como lagos o corrientes marinas, estas influyen en la humedad. Y de vez en cuando, en ciertas partes del territorio, aparecen desiertos que originan climas secos, desérticos, donde es difícil practicar la agricultura, donde la vegetación que más abunda son bosques secos, bosques de árboles que están adaptados a ese clima seco, a esa escasez de agua, plantas de desierto como cactus, plantas xerófilas y fauna también adaptada a ese entorno, a esos ecosistemas. Las culturas que estamos estudiando se desarrollaron aquí, en estos sectores. La cultura que vamos a ver más adelante, que corresponden a los periodos de Aridoamérica, Oasisamérica y en otro capítulo posterior, Mesoamérica. En este territorio, como ven ustedes en la imagen izquierda, perdón, en la imagen izquierda, gráficamente se representa cómo las características de este entorno en el que se desarrollaron estas civilizaciones. La topografía a medida que asciendes hacia el norte es llana. Lo que ustedes ven en morado en el mapa de clima son las cadenas montañosas. Donde se desarrollaron Aridoamérica y Osisamérica es una geografía y una topografía llana, pero árida, mientras que hacia el sur, hacia Mesoamérica y hacia los Andes es em, cadenas montañosas y más cargado de vegetación. Por lo tanto, estos señores tuvieron dificultades que tuvieron que enfrentar, como por ejemplo la alimentación, la supervivencia, el refugio. Hay escasez de fuentes de agua, los ríos principales que abastecen de agua dulce, agua de consumo humano, son los ríos Colorado y Río Grande, en lo que actualmente es Estados Unidos y la parte norte de México. Hay mayor presencia de mesetas, valles, cañones y como es un clima desértico, los días son calurosos con temperaturas que llegan hasta los 40 grados y noches muy frías con temperaturas que llegan incluso bajo cero. Imagínense el contexto de la serie de Breaking Bad, si es que ustedes han visto esa serie de culto de 5 temporadas. Imagínense ese contexto desértico donde Walter White salía en cada capítulo. Y se harán una idea del panorama que estas personas hace más de 1000 años tuvieron que enfrentar. Aridoamérica fue el periodo más antiguo. Los investigadores mexicanos le denominan chichimecas, cultura chichimeca. Son parecido en realidad, Aridoamérica, chichimecas. Por tradición, porque en la cultura mesoamericana, maya, teotihuacán, a estos pueblos se les llamaba de esa forma porque se les consideraba como salvajes y bárbaros, así como en Europa.
ya que sus asentamientos eran aislados. Generalmente se trataban de tribus seminómadas que una vez que se agotaban los recursos de un lugar, pues emigraban. No tenían asentamientos definidos, dependían de la pesca, la caza. El bisonte americano era su mayor fuente de alimento, la pesca en los ríos de animales como el salmón, por ejemplo, y la recolección eran sus fuentes de alimento. No conocían la agricultura, no conocían la ganadería, y junto con estas actividades de alimentación pues conocían actividades de manufactura como la fabricación de redes, de herramientas de caza, de sandalias para la subsistencia. Tampoco habían grandes trabajos de construcción, puesto que sus refugios eran temporales. Su comercio o su economía estaba basada en el trueque o intercambio, pero a nivel menor, ya que recuerden que no había mucha comunicación en estos lugares. Comunicación en el sentido de que los pueblos estaban aislados porque eran pequeños. Ni siquiera eran pueblos ni aldeas, eran agrupaciones en forma de tribu. No habían clases sociales, por ende, quizá había un jefe familiar, por lo cual también había una fuerte religión tribal, en el sentido de que no había un culto a una deidad o a un dios en particular, sino a las fuerzas de la naturaleza, un culto a la madre tierra, un culto a los ríos, a las montañas, a los relámpagos, a la lluvia. Con esto estudiamos y vemos que las agrupaciones no necesariamente son aldeas. A nivel que aumenta la población, a medida que aumenta la población, a medida que aumentan la especialización del trabajo, o sea, hay diferentes tipos de trabajo, a medida que aumentan las necesidades y se requieren ser satisfechas de otras maneras, y las construcciones se hacen más complejas, también el asentamiento se va transformando para posteriormente de ser una aldea puede ser un centro ceremonial, en el caso de tener mayor complejidad, hasta una ciudad. Los mayores aportes del periodo de Aridoamérica, pues como eran nómadas, dije, o seminómadas, porque sí se llegaban a asentar en algún momento, y tenían quizá algún conocimiento muy básico de cacería, quizá de cultivo, pero un cultivo muy incipiente a manera de huerto. Entonces sus mayores aportes en su periodo pues fueron precisamente los inicios de la transformación del entorno. Ocuparon abrigos rocosos que fueron personalizados, transformados con pinturas rupestres. Ya conocían los tintes, los pigmentos para crear estas pinturas, representando la cacería, las agrupaciones sociales, unos raros seres que a veces también aparecen allí. Incluso tienen cabezas muy amplias, hasta incluso se han tejido fantasías también en la ciencia ficción. Y los refugios temporales, porque aprendieron a aprovechar el bisonte era y sigue siendo para las culturas que incluso sobreviven ahora en las reservas indias un importante recurso, puesto que no solamente les da carne, sino que también les favorece con su piel para cobijarse ellos, para la vestimenta, para proteger los refugios, los huesos del bisonte, les ayudan a fabricar herramientas. Y todos estos recursos aunados a la madera de los bosques que hay por ahí, les permitieron fabricar estos refugios temporales, esta suerte de tiendas. Hablemos ahora de Oasis América, los sucesores de Aridoamérica, aunque coexistieron según vimos en la cronología, fueron paralelos. Recuerden que el tiempo es una manera referencial
de hacernos entender cómo es que pasan los sucesos. Entonces, estas culturas se llegaron a conocer. Más que culturas, todavía son grupos humanos, todavía no logran desarrollar una cultura con mayor complejidad, una alta cultura como sucedió en Mesoamérica o en Sudamérica. Estos grupos, sin embargo, ya se asientan en el territorio de tal forma que se convierten en grupos aldeanos con 100 a más habitantes. Los asentamientos ya se comunican porque son más grandes, ya hay una mayor comunicación en el territorio. Además, recuerden que es un territorio llano. Conocen la agricultura, dejan la cacería o siguen conservando la cacería, pero la complementan con la agricultura. Conocen el maíz, el frijol, utilizan las plantas del desierto como fuente de agua, los cactus, siguen cazando, pescando, pero también desarrollan la construcción, desarrollan la agricultura, desarrollan incluso juegos, como por ejemplo los antecedentes que vamos a ver más adelante del fútbol, juego de la pelota. Sus construcciones se hacen más grandes, ya son construcciones fijas, se asientan en un lugar y este se va expandiendo. Incluso más adelante estas construcciones se llegan a diferenciar, construcciones para, eh, no le llamemos todavía religiosas, pero sí construcciones para grandes reuniones de personas y construcciones domésticas para familias. Su intercambio de bienes se hace mayor. Tampoco conocen la moneda, lo siguen haciendo a través del trueque, pero ya tienen mayores recursos. Incluso algunas agrupaciones como Mogollón, por ejemplo, llegaron a tener contacto con las culturas de Mesoamérica. No hay clases sociales, pero ya existe un culto a deidades. Estamos hablando de un territorio que involucra al norte de México y al sur de Estados Unidos. Este territorio, vamos a ahondar en la cultura Anasazi. Vamos a hablar en los grupos que conformaron a los Anasazis. Al igual que Aridoamérica dejaron de ser nómadas, hace unos 100 años antes de Cristo todavía eran nómadas, pero ya empiezan a hacer una transición. Hacia el 500 después de Cristo, cuando aquí en Sudamérica se estaban desarrollando las culturas Nazca y las culturas Moche, ellos se establecen en cuevas y abrigos rocosos, pero ya no a manera de cavernas, sino que también ya comienzan a transformarlo. La arquitectura rupestre también esculpe, como dije en la sesión pasada, y comienzan a esculpir estas piedras areniscas y a trabajar el barro creando adobe para refugiarse debajo de acantilados. Más adelante salen de los acantilados y siguen estableciéndose en asentamientos semisubterráneos hasta ir conociendo la transformación de la tierra para convertirla en adobe, unas construcciones, una arquitectura muy relacionada con el entorno y muy favorable para ese tipo de climas desérticos. Vamos a ver dos ejemplos de los Anasazi. En la parte superior derecha ven la ubicación de este lugar denominado Pueblo Bonito. Pueblo Bonito fue un asentamiento, a ver, como vemos en la línea de tiempo, Pueblo Bonito estuvo aproximadamente entre el 800 a 1200 después de Cristo, a finales del siglo VI.
Pueblo Bonito tiene la organización semicircular, como ven en la imagen en planta, y se ubica en el cañón del Chaco, entre dunas, entre un territorio que está formado por dunas y mesetas, bosques densos y que sigue siendo cálido y seco, y que se encuentra con pocas fuentes de agua, un recurso valioso. Aquí es donde se agrupan y se ven construcciones, miren aquí, construcciones cuadradas y construcciones circulares, y a la vez están divididas por un muro que separa el asentamiento en dos partes, la parte este y la parte oeste. Pueblo Bonito está orientado hacia el sur para aprovechar la mayor cantidad de luz. Acá se ve el asentamiento en perspectiva, y lo que nos mostraba el plano también lo vemos en elevación. Alrededor de este cañón del Chaco, aquí rodeado por montañas y mesetas, se ubicó este asentamiento, cuyos restos se mantienen hasta la actualidad, y en el cual se combinaron construcciones domésticas de vivienda con construcciones grandes, circulares, para reunión, para culto, para reuniones de consejo, entre otras. Pueblo Bonito se caracteriza por tener construcciones semisubterráneas, que escarbaban una parte aproximadamente unos 80 centímetros bajo el nivel del suelo y el resto lo complementaban con ramas, tierra y troncos. Unas construcciones que recuerden que día caluroso pues tienen que estar defendidas contra esta radiación extrema, este calor eh, agotador, y con las noches muy heladas, muy frías también tienen que protegerse. Estas construcciones semisubterráneas dependían de una cámara que inyectaba aire fresco y que mantenía la construcción pues bajo la tierra en el día fresco y en la noche temperado. Se ingresaba por la parte superior a través de una escalera. Otro ejemplo es el Cliff Palace, que se encuentra en Mesa Verde, entre los territorios de Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México. Ahí se desarrolló, los Anasazi se desarrollaron, y ahí se encuentra tanto el cañón del Chaco como Mesa Verde. El Cliff Palace también pertenece al siglo VI, pero es anterior al cañón del Chaco, es anterior a Pueblo Bonito. En este caso, como está antes de Pueblo Bonito, antes de que se arriesguen a salir del acantilado, aquí tenemos un ejemplo de la transición entre el refugio de los abrigos rocosos y ya el sedentarismo. Vemos que acá se repiten de nuevo estas construcciones circulares, alternadas con las construcciones eh, en forma de cuadrilátero. Pero es un patrón comparado con Pueblo Bonito, que viene después, es un patrón más desordenado, pero ya nos da los primeros pasos hacia los primeros indicios de asentamiento. El Cliff Palace, luego lo van a ver en fotografías, en imágenes, se encuentra en un contexto también formado por mesetas y acantilados, con bosques densos y también en un clima cálido y seco. Pero a diferencia de Pueblo Bonito, se desarrolló bajo un acantilado, una cavidad natural, una geografía natural, un accidente geográfico formado por la erosión de estas piedras areniscas, que son piedras suaves, que fue como tallado a través de miles de años, y allí aprovecharon estas personas para asentarse.
con construcciones subterráneas, semisubterráneas y algunas que sobresalían. Así como en Pueblo Bonito, también habían construcciones circulares que servían para reunión, como muestra el esquema en la parte izquierda. A estas construcciones de reunión, estas construcciones circulares, se les llama kiva y se diferencian de las que se ven en la parte posterior de la imagen, que son no tienen forma circular, sino son como cuadrangulares. Incluso se parecen a un cuadrado y están en pisos superpuestos que a veces llegan hasta los 4 pisos de altura. Se rescatan dos tipologías, repito entonces, la tipología doméstica de refugio y vivienda y la tipología de reunión que era utilizada para cultos, ceremonias, reuniones de consejo, entre otras. A esta última se le llama kiva, vuelvo a repetir. La kiva está presente en diferentes asentamientos de diferentes agrupaciones, tanto Anasazi como Jojocam, como incluso Mogollón, que forman parte de Oasis América, está presente la kiva. Las tenemos, por ejemplo, ahí ustedes ven en las imágenes y en el esquema de perspectiva, que se caracteriza entonces por una construcción grande, gigante, comparadas con las que formaban la función de vivienda, y que en el centro se albergaba un espacio, una depresión para colocar el fuego. Las estructuras que forman o que cumplían la función de vivienda, por fuera se veían como una montículo con un agujero y una escalera hacia el interior. En el interior estaban eh, estas viviendas hechas con adobe, troncos y ramas semienterradas y que sobresalían un poco de la superficie, y en la cual, repito, había un fogón en la parte central para mantener el calor y la iluminación. Las quivas, por su parte, también estaban enterradas, en este caso, más que semienterradas, ya eran prácticamente enterradas, mientras que este semienterrada, como un montículo, corrijo aquí, la quiva sí era prácticamente subterránea, era una construcción enterrada, corrijo allí. Hecha con piedra, con adobes y troncos de la misma manera, con un diámetro de aquí a aquí que llegaba a ocupar hasta los 18 metros, o sea, eran grandes, mientras que las otras eran de 4 por 4, estas eran grandes y tenían 4 metros de altura aproximadamente. Aquí también había un fogón para la parte central donde se albergaba el fuego y había una suerte de banquillos o estrados que eran las paredes sostenidas por pilastras a manera de contrafuertes para que los muros, como muros de contención, para que no se caiga, no se venga abajo las paredes entre ladrillo y adobe. También había un túnel de ventilación con el mismo principio de ventilación de las viviendas, que les ventilaba y les daba aire fresco. De esta manera las reuniones se daban en condiciones adecuadas tanto de día como de noche. Y ahora, en cuanto al acondicionamiento, para complementar la parte de los sistemas constructivos con los que estos grupos desarrollaron sus construcciones, pues a pesar de que tenían el fuego para iluminarse en las noches, en el día también ellos conocían de orientación para aprovechar al máximo la luz natural en el interior de sus construcciones. Tanto el Cliff Palace de Mesa Verde como Pueblo Bonito de la meseta del Cañón del Chaco
fueron tomados en cuenta de acuerdo al movimiento del Sol. En cierta forma, estos señores fueron los que dieron las primeras pautas de urbanismo en Norteamérica y de orientación solar. Como dije antes, sus construcciones se orientaban hacia el sur para aprovechar el mayor calor en épocas frías. Se agrupaban alrededor de mesetas o incluso bajo el acantilado. Primero bajo el acantilado, luego salieron, pero también entre las montañas y mesetas para protegerse de los fuertes vientos, y se enterraban o se semi-enterraban para mantener un clima estable, una temperatura estable en el interior. Bajo estas estrategias es que se adaptaron en estos territorios. Es un misterio, o bueno, no se ha detallado muy profundamente por qué es que estas civilizaciones pues decaen, abandonan estos asentamientos. Estos asentamientos que superaban los 100 habitantes con unidades de vivienda, o sea, estos elementos cuadrados que podían llegar incluso de 150 a 200 cuartos que albergaban familias. Iba creciendo, quizá por alguna razón de crecimiento demográfico tuvieron que abandonar este lugar. Conocieron los canales de agua y lograron desviar o aprovechar el curso de los ríos, aunque no a grandes, comparados con los Moche o los Nazca, no a ese gran nivel de ingeniería. Pero hasta el día de hoy, Jojocam, Anasazi, Mogollón, Oasis América y también Aridoamérica, que son los ancestros de los descendientes indígenas que viven ahora en Estados Unidos y el norte de México, han dejado su influencia. La imagen que ustedes ven existe en la actualidad, es el pueblo indio de Taos, hay gente viviendo allí en Nuevo México, poblaciones indígenas, y esto es lo que se denomina construcciones vernaculares que influyen en la arquitectura regionalista. Claro, ahora ya conocen las puertas, ya conocen el vidrio, pero siguen manteniendo esa configuración de vivienda con escaleras, ya no se ingresa por la parte de arriba, ya no están enterradas o semi-enterradas, pero siguen manteniendo el sistema constructivo de adobe, madera. Y fíjense, la mejor respuesta para construir una vivienda en un clima desértico similar al que vivimos aquí, similar al nuestro en Sudamérica, en el Perú, es la que ustedes ven en la imagen. Incluso esta forma, a pesar de que ellos no buscaron ni buscan la estética mediante el ornamento, nos crea una suerte de composición volumétrica atractiva, porque en estas construcciones se ve un ritmo, aunque no lo están buscando directamente, como en el caso de nosotros cuando diseñamos, también buscamos la expresión formal. A pesar de que no lo están buscando, ahí se ve una suerte de composición atractiva. La pregunta es, como reflexión final, si tú tuvieras que diseñar una casa de campo o una vivienda en el desierto o en un clima seco, caluroso y árido, ¿cuál sería la mejor respuesta? Los Anasazi el día de hoy te acaban de dar una lección.
de cómo puedes construir con estas particulares condiciones ambientales y cómo puedes no solamente sobrevivir, sino vivir cómodamente. Toma en enseñanza este mensaje entonces y aquí nos quedamos en esta oportunidad.